Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en Centro Urbano Home, ya es jueves y vamos a estar platicando de planeación urbana, de vivienda. Hay un tema muy importante con cosas que ha presentado SEDATU que tienen que ver con la autoproducción. Entonces, hay muchos temas que hablar y para ello pues, siempre es bueno asesorarse con gente que son expertas en los temas. Uno puede ser un apasionado de las ciudades, pero eso no lo hace experto y eso hay que reconocerlo y hay que tener la capacidad de acercarse con gente que sabe. Esa es la tarde de hoy, una sesión con amigos que son conocedores de estos temas. Mi querido Horacio Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A todo dar. Y Alfonso Iracheta, también un sabio de los temas urbanos. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias Horacio. Horacio Urbano, Horacio Guerrero, qué gusto saludarlos. Igualmente, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué gusto conversar nuevamente con ustedes. Listo. Oigan, una pregunta. Ayer hemos estado en un año muy metido en temas de agenda urbana. Acabamos de terminar octubre urbano, hubo muchos eventos. Qué bueno que haya eventos porque a fin de cuentas ayuda a que los temas, entre más se hablen, acabarán permeando y acabarán posicionándose y acabarán en algún momento pasando el discurso al hecho. Porque pareciera que hoy en todos lados se habla de ciudad, se habla de urbanismo, se habla de planeación. Ojalá pasemos a la acción y de eso se trata, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, ya veíamos que en la conferencia mañanera, una cosa importante por la presencia del presidente, el titular de SEDATU hablaba de cosas nuevas que está haciendo SEDATU, que está poniéndole cauce para decir, a ver, si la mitad de la gente del país se autoproduce, pues ayudémosle a que produzca mejor su vivienda, por un lado. Y por otro lado, también a veces tenemos esa mala tentación de esperar o provocar que la gente haga las cosas como nosotros queremos que las hagan. A veces los arquitectos, los urbanistas seguramente serán otra cosa más consciente, pero los arquitectos a veces es que esta casa es buena para que tú vivas. ¿Quién sabe? La gente depende de diferentes temas culturales, económicos, sociales. La gente no necesariamente, hay gente que vive en las comunidades, esa gente que vive en comunidades no urbanas, no necesariamente la solución de vivienda está en invitarlos a que se vengan a la ciudad. Habrá que crear las condiciones adecuadas para que vivan en sus comunidades y se fortalezcan. Entonces, tema importante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? En medio de un discurso renovado de visión urbana, de ordenamiento territorial, de valorizar el suelo, que se hable también de autoproducción. ¿Cómo lo sienten? ¿Quién empieza? Alfonso, tienes el micrófono prendido. Bueno, pues muchas gracias. Déjame iniciar con una especie de antípodas con relación al tema de la vivienda, sobre todo la vivienda social. Del orden de 20 años, México produjo vivienda exactamente en los términos que tú dices, sin preguntarle al usuario, y la vivienda la producía, bueno, originalmente fuimos arquitectos. La realidad que fueron las computadoras, porque se armaban los modelos y la computadora decía cuál era el más eficiente para efectos de mayor número de viviendas con relación al proyecto que estaba financiado por Infonavit, Fobiste, etc. El resultado es esta situación terrible que hemos vivido y que afortunadamente ya se detuvo y que estamos entrando a una nueva época de producción de vivienda social. Aquí tienes una opción. La otra es exactamente con la que tú empezaste. Más de 50% de la población mexicana y en general latinoamericana produce la vivienda con su propio esfuerzo, no necesariamente con sus propias manos, pero utiliza lo que se denomina faena, tequio, que son estas alternativas de apoyo comunitario, puede ser familiar, puede ser de vecinos o en general de una comunidad, para que se produzca la vivienda. Esta vivienda se produce en tiempo muy largo, muy largo. El promedio es 7, 8 años para que una vivienda se consolide, digamos como las que vemos ahora en Ciudad Nezahualcóyotl, que finalmente se convirtió en una ciudad o en un espacio realmente habitable en condiciones bastante favorables, dada la situación de origen que vivió en los años 60. Entonces, el anuncio al que hace referencia, a mí me parece que es apenas el primer reconocimiento que se hace a esta situación que México ha vivido por muchísimos años, que
yo he tenido oportunidad de publicar 20 veces y comentarlo muchísimas más. ¿Cómo es posible que la mitad de la población urbana de México construya su vivienda sin el mínimo apoyo ni del Estado ni del mercado? Y por eso tenemos estos asentamientos que todo el mundo se queja. Pero qué horrible, Tomás, si estuviéramos en Ciudad de México, tomas la carretera esta que rodea la Ciudad de México por el Estado de México, Lechería, hacia Nicolás Romero, y ves cerros llenos de casas grises, o el famoso Molinito en Naucalpan, o en Tlajomulco, en Guadalajara, y así sucesivamente. Y todo el mundo dice, pero qué casas más horribles. Pues sí, puede ser que no te gusten, pero esas casas son el producto del esfuerzo de una familia sin el apoyo de nadie, sin crédito, sin diseño, sin asesoría técnica, y por lo tanto el debate que tenemos hace 20 y tantos años sobre la producción social de vivienda, la autoconstrucción asistida, que esta palabra clave prácticamente no existía, hoy aparece finalmente reconocida de tú haces casa como puedes. Bueno, te voy a ayudar para que no hagas tanta varilla, como te dice el compadre de un lado. No, compadre, ponle más fierro, no vaya a ser que se caiga. Y al final estás gastando más. ¿Quién te ayuda a diseñar? ¿Con qué criterio? Para que tengas ventilación, asoleamiento adecuado. ¿Quién te da una idea de cómo componer la estructura de la casa para que sea más eficiente y así sucesivamente? Así que me parece que el tema que pones sobre la mesa es absolutamente central y podría ser así, y con esto cierro, así como fue en el año 2000, que de un banderazo que dio un presidente se produjeron después de 20 años más de 11 millones de viviendas sociales, con todos los problemas que hemos dicho y las posibles ventajas que también tiene, que hoy naciera una estrategia de apoyo a los más fregados, a los que tienen menos, a los menos apoyados desde el Estado y desde el mercado, para que puedan producir, mejorar, ampliar su vivienda con criterios que sean sustentables, económicos, confortables y socialmente y económicamente eficientes. Así que creo que gran tema para dialogar el día de hoy. Oye, Tocayo, tú que has estado afilando el lápiz y trabajando en la planeación de un territorio, ¿es compatible hablar de orden urbano y de autoproducción de vivienda? Sí, yo creo que, bueno, los ejemplos que tenemos a nivel internacional, la gran mayoría surgieron de procesos autoconstruidos. Tenemos un caso excepcional de autoconstrucción de vivienda que se llama Guanajuato, donde pues, prácticamente los mineros produjeron su ciudad, ¿no? Con una estructura urbana que se fue creando a través de los recorridos que se hacían desde las minas o para llegar del centro de la ciudad hacia las minas, y ahí se fueron consolidando edificios formales hechos por arquitectos y edificios que no eran hechos por arquitectos, que eran de autoconstrucción. A lo largo del tiempo, pues creo que esto ha sido un elemento muy importante en el desarrollo de las ciudades. Desde la Edad Media para acá, yo creo que muchas de las ciudades se construyeron más bien por autoconstrucción que por la intervención realmente de un arquitecto, ¿no? De un urbanista. El chiste es entender cómo es la lógica que fue planteando que estas ciudades crecieran de esa manera. Las primeras ciudades en México no tenían una planeación urbanística, ¿no? Sino que llegaron y con un ideal de traza en damero y hacían trazos cuadriculados y iban asentando la población que poco a poco iba haciendo por su propia urbanización. Y es hasta 1576 que se emiten las primeras normas, digamos, de traza urbanística, con la famosa cédula de Felipe II, que es la cédula que se crea para trazar las ciudades y para darle orden a las ciudades, pero que simplemente recuperó el escenario que ya se venía repitiendo desde antes en el país, ¿no? Y en la misma cédula dice que se tome una porción de terreno, se lotifique, ¿no? Dejando calles en damero o en cuadrado, ¿no? Haciendo
las manzanas y que después se distribuye entre la población y que cada quien pues vaya haciendo por sí mismo lo que pueda para poderse construir. El tema de esto es que la referencia, digamos, constructiva de diseño estaba hecha hacia la impronta de los edificios principales, ¿no? O sea, el Palacio de Gobierno, la Catedral o el convento, eran edificios que tenían un poder muy importante como signos, digamos, de identidad de la ciudad, y entonces, pues todos los demás lo único que hacían era repetirlo, ¿no? O sea, era pegarse al lindero y repetir el esquema de proporción y de construcción. Hoy mismo en muchos países está haciendo esto también, ¿no? En Estados Unidos mucha de la vivienda que se hace es autoconstruida, nada más que se hace con estándares de diseño industrial de alto nivel, en madera, ¿no? De madera desflemada, ya estructurada, con medidas específicas, con una serie de manuales, y mucha gente hace su propia vivienda, ellos, ¿no? Construyendo ellos su propia vivienda y dando resultados en las ciudades, pues que hoy vemos también en Norteamérica. La pregunta aquí es si tenemos prácticamente desde la década de los 70 sufriendo el proceso de asentamiento irregular y la autoconstrucción, ¿por qué no hemos podido darle una alternativa, digamos, a este tipo de producción? Y yo creo que ha sido por terquedad técnica de muchos urbanistas, digamos, de Estado, ¿no? De decir, no, es que así no se debe de producir la ciudad y por tanto no hay que darle permiso, ¿no? Pero luego en los propios reglamentos y en las propias leyes decimos, pero si se da, el proceso de regularización es ¿no? Entonces, pues automáticamente sí lo autorizamos. Decimos, no se puede hacer un asentamiento humano de urbanización progresiva, no se puede hacer una vivienda autoconstruida, pero si se hace, este es el proceso para regularizarlo después, ¿no? Es como un poco ilógico lo que está pasando, ¿no? Creo que el reconocimiento de hacer y de entender que desde la perspectiva económica que estamos viendo en nuestro país y desde, digamos, la cultura que tenemos en el país por ser constructores, porque todo el mundo aquí se siente constructor y arquitecto, pues es ilógico que no respondamos a esas necesidades con mayor inteligencia y con mayor elegancia. Entonces yo creo que por un lado tendremos que ver mucho sobre el desarrollo de la ingeniería industrial hacia la producción de nuevos materiales, nuevos métodos, nuevas estrategias de fabricación y demás, que precisamente respondan a estas necesidades de la población. Mucho se tendrá que hacer, como se estaba comentando, con el acompañamiento técnico. Hoy estamos trabajando en el Colegio de Arquitectos de León sobre un modelo que permita crear agencias de desarrollo en estas colonias con servicio social profesional de los arquitectos y que empiecen a acompañar a los procesos de construcción. O sea, y ahí hay una alternativa muy interesante también para que los profesionales también puedan intervenir pues en esto que se llama arquitectura sin arquitectos, ¿no? Y que tiene ejemplos realmente maravillosos en muchos lugares y en muchos sitios a la perspectiva histórica. ¿Cómo van a ser esas ciudades dentro de 10, 15, 20, 50 o 100 años? O sea, porque ya están ahí, son de concreto y son de ladrillo, o sea, no son construcciones que se vayan a acabar en 15 años, ¿no? Que se vayan a destruir en 15 años. Son construcciones que van a durar muchísimo tiempo. Bueno, una alternativa es un poco lo que hizo, por ejemplo, el gobernador Torres Landa en Guanajuato, que al tener estos crecimientos a través de andadores hacia arriba de los cerros, pues simplemente lo que hizo fue generar una paleta de colores y entonces le creó una fantasía pictórica a Guanajuato, ¿no? Que hoy llega la gente a Guanajuato y ve un pueblo pintoresco y pues no se da cuenta que todo eso que surgió arriba eran asentamientos irregulares en las décadas de los 60s y 70s, ¿no? Y pues hoy ves un Guanajuato distinto con respecto a esa arquitectura. Abajo ves la arquitectura histórica y arriba ves la arquitectura que se fue dando por la propia población en crecimiento sobre los cerros y que simplemente con una intervención inteligente pues pudo darle otra textura a la ciudad y otra calidad también a la propia vida, porque ahora pues resulta que esa gente se traslada a pie desde arriba de los cerros hacia el centro de la ciudad, no hay transporte porque no hay calles, son puros callejones, entonces es una ciudad peatonal, es densa, cada gente de estas en los barrios pues pone sus tienditas y pone sus servicios y entonces está dando esta mixtura de la que ahora estamos hablando. Entonces
Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender de este sistema como autoconstruido, ¿no? Y que finalmente está dando pues, resultados en ciudades que a veces son incluso mucho más inteligentes y más elegantes a lo largo del tiempo que lo que se hizo por medio de Infonavit, por ejemplo, ¿no? Yo aquí en León siempre pongo de ejemplo dos resultados. Una colonia irregular en los 70s, principios de los 70s, y uno de los primeros fraccionamientos que desarrolló Infonavit, también de esa misma época. La colonia de origen irregular hoy es un fraccionamiento totalmente, una colonia totalmente y un barrio totalmente urbanizados, con clases socioeconómicas distintas hacia el interior del propio barrio, porque las familias fueron creciendo y desarrollándose de forma diversa, con identidad, porque la gente no se muda de ahí. O sea, como le costó trabajo, le puso ganas y le puso esfuerzo, entonces obviamente desarrollan un apego por el barrio, por la identidad del barrio. Y sin embargo, el otro fraccionamiento que fue planeado, tratando de imitar los sistemas estos de barrio, que en ese momento estaban muy en boga en el contextualismo inglés, pues es una colonia hoy que está llena de drogadictos y de vendedores de droga, y como son sistemas no muy planeados a través de un damero, ni siquiera la policía puede entrar, ¿no? Entonces, creo que son cosas que debemos de aprender de ellas, ¿no? Fíjate que seguramente ustedes han visto esa foto, una foto, hay muchas fotos donde se ve una raya que divide una zona informal de algo muy formal, muy suntuoso. Hay fotos donde está la parte irregular de Santa Fe y al lado todo el lujo de Santa Fe. Y el otro día había un comentario que decía, mira, una colonia perfectamente estructurada donde la gente camina y usos mixtos y todo esto, y al lado los edificios de Santa Fe. Y resulta que quizá esa forma de crear comunidad, aunque sea irregular, tiene un sentido muy importante. Ahora, eso está claro. Pero ahorita, por ejemplo, decían que hacía falta planificación y hacía falta acompañar el acompañamiento para que las cosas se hagan mejor. Me gusta lo que dice el tocayo que pretenden hacer en León, que alguna vez lo intentaron hacer aquí en la Ciudad de México y funcionó muy bien, de que los arquitectos fueran un modelo así como el médico de la familia que tienen los cubanos, el arquitecto de la familia, ¿no? Una cosa así. Me gusta. Sin embargo, quedaría pendiente el ingrediente de la infraestructura. Ahora, por ejemplo, que están las inundaciones en Villahermosa, una ciudad que está abajo del nivel del río, pareciera ser que a veces el esfuerzo de la ciudadanía, formal o informal, es muy superior al nivel de avance de obra que va llevando los gobiernos locales en generar las infraestructuras necesarias. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo creo que a veces el peor problema de la irregularidad es que ni antes ni después estaba planteado que llegaran las infraestructuras y los servicios adecuados. ¿Cómo sientes esto, Alfonso? ¿Cómo sientes? A mí me parece muy rica la vida que se pueda ahí y me parece positivísimo que el gobierno reconozca eso y le dé el acompañamiento adecuado a la gente que haga sus casas. ¿Qué más faltaría para que eso tuviera el impacto necesario? Mira, me parece que faltan varios procesos que supongo estarán incorporados por lo que hemos leído en el Programa Nacional de Vivienda y en el Programa Nacional de Suelo. Supongo que estarían ya. Número uno, primero tenemos que definir dónde no se debe urbanizar en todas las ciudades. Y ya lo he dicho varias veces, ¿por qué no? No seas negativo, no, perdóname, soy lo más positivo que te puedas imaginar. No, porque ahí está, porque es una zona de riesgo. No, porque ahí está los valores de biodiversidad y ambientales que nos quedan en el entorno de esta ciudad. No, porque ahí hay patrimonio histórico, arqueológico o de otra naturaleza. No, porque la pendiente es muy peligrosa, etcétera. Bueno. Pero el resto del territorio, del entorno, podría urbanizarse. Y aquí entraría un segundo aspecto. Si tú le ofreces a las familias de menor ingreso, que históricamente se han acostumbrado a localizarse donde se puede, digo donde se puede, no donde quieren, se ubican donde el resto de la sociedad les hemos dejado un espacio. El pobre no se va a una zona de riesgo, a un cerro, porque le gusta la vista desde ahí. Se va porque es el único terreno que puede comprar. Y sabemos que es un terreno barato porque no tiene nada, porque ni siquiera tiene la tenencia de la tierra segura. Y ahí empiezan a construir. Por eso yo empecé hablando, por ejemplo, del caso de Nicolás Romero,
municipio del norte del Estado de México, que es un asentamiento irregular, pero ya tiene más de 200 y tantas mil personas, 300,000 personas, que están en puras casas grises, nada agradables, y esto me va a llevar al segundo tema. Entonces, número uno es, ¿dónde se puede? Si el gobierno fuera capaz en cada municipio de delimitar las áreas que pueden ser ocupadas, inclusive de manera un tanto irregular, pero que va a haber garantía de que no es una zona que tiene riesgo, es una zona que tiene acceso a la infraestructura, aunque sea después. Pero tú ya le puedes dar ciertas garantías a las personas de que van a comprar a los mismos precios que están comprando ahorita de manera totalmente ilegal. Segundo, les puedes dar cierta garantía de que en el futuro va a haber toda la infraestructura y que van a tener certeza en la tenencia de la tierra. Con esto ya creas una primera imagen que da pie a la autoproducción y autoconstrucción del hábitat, no solamente de la vivienda. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, que en estos espacios dejas la traza básica y es tu preocupación de infraestructura. Tal vez no hay dinero para pavimentar ahorita, ni hacer el parque público, ni poner la escuela, pero tú dejas definido, esto ya se probó, yo recuerdo proyectos muy interesantes en Lima, en Perú, que probaron este esfuerzo y lo lograron, porque dijeron, a ver, pueden venirse aquí, familias pobres, ya no se vayan a esta zona que se inunda, o que tiene algún problema, bueno, que allá nunca llueve, ¿no? Pero que tiene otro tipo de riesgo. Vénganse aquí, pero en este aquí hay las garantías que estoy mencionando. Y respeten este plan maestro, que con estacas simplemente está, aquí va a haber una escuela, aquí va a ser parque, este es andador, este es calle para transporte y estos son lotes. Y ustedes, organizado con vendedores, ofrezcan estos lotes a las familias con estas condiciones. Segundo tema, yo me acuerdo que Chema Gutiérrez, que en paz descanse, arquitecto muy querido de todos nosotros, maestro de muchos, hizo un gran esfuerzo en el taller de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y así exactamente lo que tú dices. Yo lo hablaba con Chema muy seguido, le decía, Chema, ¿por qué no somos capaces de llevar a todas las universidades este ejemplo? Van los estudiantes o recién egresados de arquitectura a las colonias populares y montan ahí, así, consultorio de vivienda, despacho de vivienda, como le quieras llamar. Y estos jóvenes, por 100 pesos, van el sábado 1 hora y le explican al albañil y al señor dueño o la señora cómo armar esto de tal manera, calculando a la vista, no se requieren más cálculos, cómo armar una instalación eléctrica o de otra naturaleza. Y así van de casa en casa y de eso viven. Tercero, ¿por qué el Estado, por ejemplo el Infonavit, Fobiste y otras organizaciones no son capaces de tener un acuerdo con todos aquellos que requieren de una vivienda de orden social a través de ofrecerles por lo menos el diseño? Imagínate que una familia que se está yendo a un cerro llega al ayuntamiento y le dicen, oigan, miren, no vengo a meterlos a la cárcel, aunque están ilegales. Acá pueden ubicarse, miren, aquí están los lotes, acá, aquí, aquí, aquí. Pueden bajar acá y va a ver quién les vende un lote al mismo precio que allá arriba. Nada más respeten el plan. Segundo, aquí están todos estos jóvenes. Bueno, es increíble la cantidad de escuelas de arquitectura que hay en México. Impresionante. Chorros de arquitectos que no sabemos ni qué chamba les vamos a dar después. Bueno, estos jóvenes podrían llegar y el Estado, con una computadora, puede armar una serie de modelos que puede ser cientos de miles, porque ahora ya te permite el sistema mover. ¿Cuál es la condición? Yo te ofrezco un diseño, familia, te ofrezco un diseño. La cuestión es que tú siéntate con este joven y decide lo que necesitas, aunque lo vayas a hacer poco a poco. ¿Con qué vas a empezar? Y ahí le ofreces una unidad húmeda, donde está de un lado el baño, del otro lado el lavadero, del otro lado la cocina y un par de habitaciones con capacidad de crecimiento, porque tú ya le diste el proyecto. La condición, si tú respetas este proyecto base, te regalo el predial por 1 año, no te cobro licencias y te legalizo todo. Pero la condición es que respetes esto. Tercero, estos jóvenes que pueden poner sus despachos ahí serían ideales para estar asesorando a toda la población para que esto avanzara. Lo que quiero decir es que increíble, pero la población, decía Horacio,
es que en Guanajuato la gente copiaba los grandes edificios y le daba más o menos seguimiento. Bueno, ¿qué habrán copiado nuestros paisanos que estamos destruyendo todas las periferias de las ciudades porque alguien llegó un día con un tabique horrendo de concreto con grava, color gris, y lo vendió cuando teníamos tabique rojo que todo mundo producía en todas partes? ¿Qué pasó? Que ya no se siguió con esta lógica que es adecuada en términos de garantizar en el interior de la vivienda un clima razonable en frío y en calor, en tener buena ventilación y sobre todo un diseño más homogéneo que permite tener, digamos que una imagen urbana adecuada, razonable, atractiva, como se le quiera llamar. Hemos destruido esto. Entonces, si alguien dijera no hay alternativas, claro que las hay. Y cierro con una idea que me sorprende que ahora ni siquiera la estemos recuperando, no obstante que estamos tratando de meterla por aquí y por allá. ¿Ustedes se acuerdan de los manuales del arquitecto descalzo? Por supuesto. Bueno, en 1970, tú le entregabas a una familia el manual y con dibujitos era perfectamente claro de cómo hacer una cimentación, un castillo, cómo preparar una losa, cómo meter una instalación de agua. Todo te lo dejaba ahí y te daba opciones. Hasta el periódico Excelsior sacaba cada semana un diseño de vivienda social. Luego metió de otros, pero había un diseño de vivienda social que tú podías copiar y decir, mira, esta casa está adecuada para lo que nosotros queremos. Bueno, ni siquiera eso hemos sido capaces en los últimos, yo diría, 25 más, ¿no? Ya estamos hablando de 40 años, porque desde el final de los años 70 desaparecieron programas de lotes con servicio, pie de casa, casa con unidad húmeda y capacidad de crecimiento, pero que ya te garantiza que tienes baño, cocina, lavadero y posibilidad de que el agua la recibas de la lluvia y que la canalices por una trampa de grasas, la que es de grasas solamente, no del WC, para que limpie, para que riegue un jardín a través de unos tubos picados de albañal. O sea, lo más barato, increíblemente barato. Existían, además de esto, los manuales, existían proyectos y de repente todo desapareció. Y desapareció porque a alguien se le ocurrió que lo mejor era el negocio masivo, que se llama Fordista, así como hacer el T-27 de Henry Ford. Todas las casas idénticas salen de una computadora, tú las produces nuevecitas, en media hora las haces y la gente ahora arréglatelas a ver cómo vives ahí. Entonces, conclusión de esto, yo diría que se abre una oportunidad que ojalá no perdamos, de que los arquitectos, particularmente arquitectos ingenieros de las escuelas, los maestros, como lo están haciendo en León, como bien dice Horacio, recuperaran esto que no es nuevo, existía de antes, y lo empezáramos a aplicar para la siguiente oleada de hiperurbanización que estamos esperando y que ya está arrancando y que tiene que ver con el desdoblamiento de los hogares. El hogar de los 70 era papá, mamá y N hijos, mínimo 2, máximo hasta 6, 7. Hoy tenemos hogares de una persona, pero el problema es que esa persona sola requiere una vivienda. Entonces imagínate que la familia de 4 ahora se desmembra y son 4 casas, papá por un lado, mamá por otro, hijo por acá, hija por allá. Eso va a generar millones y millones de nuevas viviendas y no nos estamos preparando, considerando que muchísimo más de la mitad de estas viviendas son para población pobre y el 85-90% es para población urbana. Estamos pensando entonces en periferias ya complicadas y con graves problemas que se van a expandir de manera incontrolada si no hay una estrategia que advierta esto que estamos comentando. Tocayo. Tu micrófono, Horacio. Estás sin micrófono, Tocayito. Estamos, ahí está. Estamos ante la expectativa del último tirón de desarrollo, ¿no? Después de 2050, la población se va a estandarizar, vamos a llegar a estándares similares a los europeos. Ahí el problema del crecimiento ya no va a estar.
tan fuerte. Pero de aquí a los próximos 25 años vamos a tener todavía un crecimiento similar al 70% o un poco más de lo que hasta ahora hemos producido. Es decir, se trata de producir otro sistema urbano igualito al que tenemos ya hoy, pero en 25 años en vez de en 500. Entonces, pues eso es un golpezote, ¿no? Como, ciertamente se tiene que hacer muchísima investigación en materia de tecnología. Creo yo que si seguimos produciendo bajo la tecnología actual, va a ser muy difícil que podamos lograr buenos escenarios de vida. Y es curioso, ¿no? Porque mientras el resto de los sistemas que tenemos, hemos avanzado muchísimo en tecnología, realmente la industria de la construcción sigue haciéndose pues, con la misma metodología, con los mismos sistemas. Se hace la arquitectura y el urbanismo desde hace 50, 70 años. Entonces, ahí es donde tenemos que meterle mucha galleta. Sí se están aplicando sistemas tecnológicos en algunas partes y por algunas empresas, pero hoy la gran mayoría de la producción de viviendas se está haciendo con la tecnología tradicional de la manufactura de tabique, del colado de castillos y los en el lugar, etc. Entonces, pues esto está dejando algo pues muy informe, ¿no? Que ya de por sí traemos una cuelga importante de asentamientos y construcción irregular del pasado y todavía vamos a seguir sumando en el futuro si no resolvemos esto. Entonces es un reto muy importante para los profesionales tanto de la industria como de la arquitectura, del diseño, el poder resolver esto lo más pronto posible. Y yo creo que ciertamente la rectoría de la Secretaría de Desarrollo Urbano y territorial de la SEDATU es esencial, ¿no? Porque las políticas se dictan desde allá. Lo que ha estado pasando en la vivienda industrial en México tiene que ver con políticas planteadas desde el centro. Es decir, se fue tu voz. Sin habla bien. Desarrollo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Te oímos el último un poco cortado. Entonces, bueno, concluyendo desde mi punto de vista si no se rediseñan las políticas de forma mucho más cercana a las necesidades de la población, va a ser difícil poder resolver el problema, ¿no? Entonces, Oye, allí está la labor que tenemos que hacer. Oye, Horacio, ¿podemos debatir un poquito sobre el tema? ¿Sigue Claro. cortándose? Mira, yo veo aquí dos cuestiones. Una, ¿dónde nuevas tecnologías y dónde no? México y buena parte de América Latina seguirá siendo un país de una presencia de población, ya le voy a llamar tradicional, en el sentido que es población de origen indígena, mestizo, que está ahora en colonias populares, que es de bajo ingreso y que no existe todavía ninguna perspectiva para que en 20 años nuestras poblaciones sean como, por ejemplo, la clase media o media baja, digamos, norteamericana. Por ejemplo, con el modelo de casas de madera trabajada y que llegan y te pueden montar en un momento los paneles, o las casas europeas en Dinamarca o en Suecia, que pueden ya construir casas prácticamente en 24, 48 horas, que son prefabricadas, toda esta historia. Entonces, eso a mí me plantea una pregunta que hice hace apenas unas semanas con el premio La Obra del Año del Grupo Expansión, que me invitan cada año a que sea juez ahí en esta historia, y nos mostraron, se presentaron varios proyectos de vivienda social. Te estoy hablando de vivienda de 30, 40, 50 metros, sujeta a premiación. Casas en Oaxaca, casas en el centro del país, en varios lugares, pero algo que me pareció muy atractivo es casa aprovechando las condiciones de materiales y mano de obra locales. Es decir, no tanto tecnología, sino la mejor capacidad que hay para ahorrar materiales, para lograr un buen aislamiento, un buen asoleamiento,
Entonces, la tecnología a la que se referían estos compañeros, colegas que propusieron sus proyectos, era cómo hacemos para ahorrar lo más posible la madera o la palma o el adobe o el tabique que se produce en la zona. Allá hay mucha tecnología, hay un estudio muy fuerte de qué tamaño, con qué consistencia para que tenga la resistencia y todo lo demás. Y en todo caso, creo que la tecnología debiera estar en lo que en general llamamos instalaciones, para que realmente ahorremos agua, ahorremos energía, captemos el agua de lluvia, limpiemos lo más posible el agua que ensuciamos y reciclemos una parte importante de esta. Le agradezcamos al sol, que México es uno de los países con mayor asoleamiento del mundo y que prácticamente en todas las regiones del país hay energía solar suficiente para poder alimentar cualquier casa y millones y millones y millones de casas prácticamente sin límite y así sucesivamente. Entonces, yo creo que el tema de la vivienda, no sé si lo está considerando con este criterio SEDATU y otros organismos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Vivienda, pero valdría la pena hacer un esfuerzo con ellos, por lo menos dejarles claro, si no estuviera, yo espero que sí, pero si no estuviera, todas estas experiencias que hemos hablado y que evidencian que si bien el cambio tecnológico tendrá que seguir avanzando, particularmente en un país casi seco como es México, o semiseco, no podemos seguir consumiendo agua en los términos actuales, en un país con una tecnología y con una infraestructura muy limitada ya de oferta de energía, por más que digamos misa, hay regiones como la península de Yucatán que no tienen energía eléctrica suficiente. Por lo tanto, o le entras a la energía solar, eólica o de otra naturaleza, o va a ser imposible estar construyendo termoeléctricas o lo que tú me digas, por ejemplo, en la península. Y así sucesivamente con otros temas. Y finalmente, está tecnologías que siendo antiguas, 30, 50 años atrás, tienen una gran posibilidad el día de hoy. Quiero regresar al concepto de la unidad húmeda. Un amigo mío que hizo su tesis de maestría o doctoral en arquitectura me decía, mira, imagínate que tú llegas y plantas como Estado una unidad húmeda en cada lote que puede tener las opciones que, no todas las que tú quieras, pero sí se puede mover de manera tal que imaginemos 3 lados donde uno está la cocina, agua para la cocina y saneamiento, en el otro está el baño con los 3 muebles tradicionales y en el otro está el lavadero para ropa y ropa particularmente, ¿no? Bueno, pero en medio está todas las instalaciones de tubería, arriba está una especie de tinaco que captura el agua de lluvia, la guarda y esa agua se utiliza y conforme se va utilizando tiene una trampa de grasas en la misma unidad húmeda y esa trampa de grasas permite que salga el agua y la otra agua sí se conecta al drenaje. Y me decía, ¿me crees si te digo que puedo hacer esto sin los muebles? Todas las conexiones, todo listo, que puede llegar en un camión, la levantan, la colocan con unas pequeñas, un trabajo de unas traves de amarre nada más en el terreno y me decía precios que yo no podía imaginar que fueran ciertos. Porque ese sí se puede producir en una fábrica. Ese te producen miles, la llevas, la pones y el entorno de la casa tiene cientos de posibilidades de crecer. Lo único que tienes que respetar son 3 espacios, que es un baño, una cocina y un lavadero. El resto de la casa se puede diseñar como tú quieras. Ya me pareció que eso era sensacional y sigo pensando que es sensacional y sigo sufriendo que han pasado 20 años de esto y sigo pensándolo, pero no veo que haya una asociación, un colegio, un gobierno local, estatal o federal que diga, aquí hay esta opción, vamos a hacer un caso piloto. Ojalá que en León, que son tan creativos ustedes, en León pudieran poner, a ver, vamos a hacer 50 lotes con esto y dejar que la gente llegue
y con un apoyo de chavos de arquitectura rediseñe el resto. A ver, ¿cómo harías tu casa bajo este pequeño principio nada más que te garantiza mucha más salud que la que podrías tener en condiciones tradicionales donde ni siquiera tienes la oportunidad de hacerlo bien, ¿no? En fin, creo que ahí hay algo interesante, hablar de tecnología y tradición y cómo mezclar esto. ¿Y sabes qué, Alfonso? El ejercicio de coordinación de que alguien tiene que promover, o sea, lo que es un promotor, digamos, que integra, porque los jóvenes seguramente les falta experiencia para acercarse. Chema Gutiérrez, parte del modelo como funcionaba, es que había financiamiento y lograban decir, a ver, familia, que van a hacer su casa. ¿Quieren un crédito para su casa? Sí. Uno de los requisitos es que tiene intermediario, es el arquitecto que le vamos a autorizar el presupuesto y el proyecto para que se. Entonces, tiene que haber un proceso de integración porque a veces los gremios de profesionistas, los arquitectos, tristemente están muy desvinculados de la iniciativa privada. Hay muchas veces que los gremios sí son el colegio de arquitectos, pero el colegio de arquitectos no son constructores ni desarrolladores, son arquitectos y tristemente en los años recientes, en las décadas recientes, los colegios particularmente de arquitectos se han convertido en más de arquitectos, no tanto proyectistas o promotores, no, sin duda. Gestores, DROs, otro tipo de especialidades, y les falta eso que dicen de crear una incubadora de jóvenes que sepan hacer esto, que alguien del gobierno los vincule, los encamine, los oriente, los junte con el particular. Pero sí, y a mí me parece que lo que dices tiene un gran valor, porque eso que está diciendo de la parte de sustentabilidad, que sería buenísimo decir, a ver, te voy a dar para tu muro húmedo, pero el paquete de materiales tiene que ser con este juego, que es el sustentable, es las regaderas sustentables, son las de partido, para que tenga un sentido, ¿no? Y la otra que viene es la ola de la tecnología. Señores, las casas tienen que estar preparadas para nuevas instalaciones. Yo cuando estudiaba arquitectura, las recámaras, las habitaciones tenían una lámpara al centro y 1 o 2 contactos donde fuera. Ahora no, ahora tienes que pensar en la pantalla, tienes que pensar en dónde va la computadora, tienes que pensar en la red de internet o en el wifi, lo que sea, pero sí el reto de construir tiene que modernizarse y tienes razón, a veces cuando te el tocayo de que seguíamos construyendo como hace 100 años, pues sí es una barbaridad, ¿no? Tocayo. Sí, bueno, pero ciertamente por ejemplo, el tema del ladrillo de concreto, ¿no? Ese tiene que ver con el hecho de que los productores de ladrillo de cocido, de barro, quemaban cosas que eran contaminantes, entonces vivían en barrios y pues entonces los municipios empezaron a atacar a estos productores de ladrillo, destruyendo un sistema artesanal de producción y dándole lugar a que entrara el ladrillo de concreto. Bueno, hay gente que desarrolló el adobe tecnificado, por ejemplo, ¿no? Que en vez de hacer la mezcla con material inerte, lo hacía con tierra vegetal y entonces adquiría las mismas características del ladrillo cocido con una textura como si fuera adobe, pero tenía el cementante que le daba la rigidez y la dureza. Tengo un amigo que desarrolló un ladrillo de prensado que tiene la forma de un Lego, en donde tiene 2 bolitas cóncavas por abajo y 2 bolitas por la parte superior, y entonces se van eslabonando y se pueden construir casas que son sísmicamente resistentes sin ponerle estructura de castillos de concreto, sino simplemente por la trabazón de los ladrillos. Es decir, hay muchas formas en que el sistema tradicional se puede llevar con diseño industrial a nuevas formas de elaborar, sabiendo que no estamos hablando de que la población va a contratar una tecnología que le van a traer de afuera, sino que tiene que ser una tecnología apropiada, ¿no? Es decir, algo que yo pueda manejar y que yo pueda construir por mí mismo, ¿no? Y eso es un hecho que todos deberíamos estar preocupados por hacer, porque si en el futuro queremos realmente tener ciudades de alto nivel, por ejemplo, esto de los manuales del arquitecto descalzo, me parece que era un elemento fundamental, ¿no? Deberíamos de sacar de nuevo un manual de autoconstrucción que fuera muy sencillo para la población, para saber cómo hacer, cómo dimensionar, qué características darle a la construcción, etcétera, para que realmente en el futuro su casa pues sea algo que realmente va a tener un valor
de mercado, ¿no? Fíjate, hicimos un estudio de mercado cuando yo estaba en el Implan, aquí en León, de lo que era la vivienda en fraccionamientos irregulares. En 4 años, las personas pagaban su lote y construían una casa de alrededor de 90 metros cuadrados en promedio, en 4 años, en un fraccionamiento irregular. Quiere decir que si le dabas 8 años para pagar, hubieran alcanzado a pagar su urbanización. El problema es que ¿por qué entran en ese mercado? Pues porque esa gente les da crédito. O sea, la gran mayoría de la gente que vive en los fraccionamientos irregulares son o autoempleados o son empleados eventuales. Entonces no tienen sistema crediticio tradicional. La gente que fracciona de esta manera les da un crédito y luego empiezan a comprar materiales y empiezan a comprar y a invitar al compadre para que le ayude con el colado el domingo y así van haciendo casas, ¿no? Lamentablemente, cuando tú hacías una evaluación de esa casa terminada, el precio de venta que esa casa podía tener era por abajo del 70% de lo que le había invertido la gente a su propia casa, porque habían pagado, es el sistema de constructivo más caro de todos. Pagan el agua más cara, el cemento más caro, el ladrillo más caro, porque como no compran con economía de escala, sino compran en pequeños elementos, pues tienen que pagar, a veces se van a llevar 3 bultos de cemento y pagan también el taxi, ¿no? Y le pagan las carnitas al compadre que les va a ayudar a colar el fin de semana. No se dan cuenta que eso es mucho más caro a que si hubieran contratado un sistema industrial ordinario. Entonces, este tipo de esquemas, haciendo los estudios de mercado adecuados y sabiendo cuál es la capacidad real de la gente para poder financiar su propia vivienda, nos daremos cuenta de que hay muchas sorpresas por ahí en donde sí hay recursos para poder hacer como un urbanismo y una arquitectura mucho más feliz. Tenemos el proceso, digamos, que nos permita hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que hay que hacer el énfasis. Ahora, ¿quién tiene que liderar esto? Obviamente, para mí los organismos intermedios, y ese fue un poco el criterio que seguimos en este documento que estamos haciendo con el Colegio de Arquitectos, fue precisamente, oye, los colegios profesionales, las cámaras industriales, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Empresas de Consultoría, la Cámara de Empresas Inmobiliarias y demás, deberíamos de entrarle a este tema y liderar pues todo esto, ¿no? Pero si el gobierno no le entra, también con subsidios, con la orientación de política, etcétera, va a ser muy difícil que se pueda lograr. Entonces, tiene que haber un acuerdo de voluntades para resolver este problema. Y yo creo que es muy sencillo poderlo hacer porque tenemos todos los elementos alrededor, nada más que hay que orquestarlos, ¿no? Oye, Horacio, mira, yo veo que por lo que dijo Horacio Urbano al inicio, primero, se está abriendo la puerta para que pueda haber por primera vez en México después de 40 años, yo les llamo polígonos, zonas, áreas de urbanización popular en las ciudades, que deben estar cerca de la ciudad, y ahí está el verdadero subsidio. Yo, que gano tanto, pago en el cerro 40 pesos por metro cuadrado porque no puedo pagar más. Acá el terreno cuesta 150 pesos, pero me están dando la oportunidad de vivir ahí. Si me lo dan en propiedad del terreno, lo primero que haría yo, muchas gracias, lo vendo y me regreso ya con ganancia. Entonces, la lógica es nuevos instrumentos que ya existen, cooperativas y entrega en usufructo y otros, para que tú le dices, el terreno sigue siendo del Estado, creo que sería la clave, pero todo lo que está encima es tuyo. Puedes venderla, puedes rentarla, puedes heredarla, pero no puedes utilizar el terreno para otra cosa que no sea lo que te estoy diciendo. Bueno, número 1, imagínate que México pudiera, como lo hemos propuesto, simplemente tener cada ciudad un acuerdo con los municipios. Aquí estos son los lugares de urbanización popular, que tendrían como característica lo que tú dijiste en los barrios, usos mixtos, autoproducción para que sean verdaderos barrios con el tiempo y no llegar y construirlo todo. Nos faltó decir algo, bancos de materiales, donde es un gran negocio para las empresas, reconociendo que, oye, vas a vender de a bulto, pero el precio que le vas a dar es el de mayoreo, como si compraran 2 toneladas.
Esa es la clave del asunto. Tu ganancia es que tienes cientos de compradores que llegan y te compran 1, 2, 3, 4, 5 bultos, pero el banco de materiales tiene que haber una especie de compromiso social verdadero de empresas que tienen un sellote que dice empresa socialmente responsable. Bueno, podrían muy bien, yo me acuerdo que hubo unos Construramas, que es esta cadena de venta de materiales, en algunos lugares que me comentaron, yo no, nunca lo vi, pero me lo comentaron estudiantes que sacaron la información en campo, de que tenían este enfoque. Yo voy a poner un pequeño Construrama aquí que es lo básico para empezar a construir una casa en obra negra. Y lo voy a dar al precio de mayoreo. La única situación es gobierno, ayúdame, no me cobres esto, como tu aportación, y yo doy este precio. Con esa condición, primero, los precios vienen abajo. Segundo, si el diseño es eficiente, algo que me gustó mucho de los proyectos que se presentaron al premio de obras es en lugares muy calientes, hicimos de tal manera el diseño que se logra una conducción de las corrientes de aire que mantienen fresco asociado a los materiales, a la altura de la vivienda y a cosas muy estudiadas que parece que lo hace cualquiera. Y sin embargo tiene detrás un estudio muy fuerte y una tecnología muy profunda con relación a cómo se comporta la naturaleza con relación a la vivienda. Y en lugares muy fríos algo parecido. El resultado entonces, imagínate, porque ya lo dijiste y coincido contigo, están dadas todas las condiciones. ¿Cómo hacemos para que el Estado ponga los predios con los gobiernos locales para los más pobres? ¿Qué mecanismo para garantizar que se queden ahí? ¿Por qué? Porque ellos buscan valor de uso. Yo quiero una casa para mi familia, no valor de cambio. No quiero hacer una inversión. Quiero que esto crezca en patrimonio como valor, pero es para usarlo, como bien lo dijiste. Gente que durante 40 años vive ahí, ¿por qué? Porque construyeron de la nada el barrio. Bueno, entonces el primer ingrediente es suelo y el Estado lo puede poner. Segundo ingrediente, tecnología para ahorrar infraestructura, por lo menos en agua, en energía, en saneamiento, cuando menos, que son las que se pueden, ¿no? Ya tienes dos elementos que son relativamente fáciles y relativamente baratos de conseguir. Tercero, diseño. Tienes un chorro de chavos que no saben qué hacer y que les puedes dar la oportunidad que hagan diseño y que asesoren a la gente. Cuarto, negocio para las empresas. Te apoyo, pero mira, estoy promoviendo 500 polígonos en ciudades este año, porque esa es la clave, tiene que ser masivo. Estamos hablando de millones de familias, por lo menos estamos hablando de unos 8 o 10 millones de familias, 40 millones de mexicanos que están en esta condición, más 20 millones que van a llegar en el futuro y que no tienen todavía ninguna oportunidad porque van a ser pobres. Entonces, imagínate el universo del que estamos hablando. Ojalá que estos mensajes llegaran a donde deben llegar, porque hay condiciones, hay recursos, hay tecnología, hay voluntad, hay diseño de muchos para que esto pueda transformarse y apoyar una nueva era de autoproducción, autoconstrucción, producción social de vivienda, que es buen negocio para muchos, pero no es el negocio que no nos gusta y que ya lo vivimos en la producción de vivienda social en los últimos 20 años, ¿no? Creo que hay condiciones para eso. Ojalá que se dé el paso. Creo que lo que sí hay que decir es que esto, así como la vivienda nueva no era la opción para todos, la autoproducción tampoco necesariamente es la opción para todos. Creo que la riqueza de lo que se está presentando ahora es ampliar el catálogo de cosas al acceso de la gente para que la gente pueda realmente tomar una decisión en base a modelos que existen, ¿no? Entonces, me parece que seguramente habrá quien siga requiriendo o les siga prefiriendo una vivienda comprada o producida por un sector formal. Habrá quien siga queriendo construir en el corazón de la ciudad y tenga recursos para hacerlo. Me parece que lo importante es que tengamos un sistema que, así como hablamos de que tenemos uno de los mejores sistemas de vivienda del mundo, sí, para los que tienen acceso. Oye, Horacio. No, pues no.
Estoy de acuerdo contigo, solo toma en cuenta, yo de lo que estoy hablando, y creo que coincido con Guerrero, con Horacio, estamos hablando del 50% de la población de más bajo ingreso que no tiene acceso a vivienda nueva, que no ni le ofrezcas. Acuérdate cuando se creó este modelito que quisieron aplicar allá en Tijuana, en aquel proyecto de Las Palmas, que dijeron vamos a poner la vivienda económica, una vivienda de 32 metros, que era una cajita de cemento, que era prácticamente inhabitable, que inclusive los más pobres dijeron, ¿sabes qué? Me quedo en las condiciones que hay allá donde está Cartolandia y poco a poco con lo que voy a gastar aquí, prefiero ir construyendo yo. Y el proyecto se cayó. O sea, nuevamente cometimos el error de creer que la vivienda iba en línea, por esta idea de vivienda nueva, completa, terminada, sin tomar en cuenta. No, tienes toda la razón. Solo yo separaría. El problema de México es que la mitad de la población urbana, promedio, en el norte mucho menos, en el sur mucha más, en el centro promedio, 50% de la vivienda de la familia no tiene posibilidades de hacerla, salvo con sus manos y con el ahorro cotidiano. Y el problema es que no tiene ni diseño, ni materiales baratos, ni asesoría técnica, ni subsidio de ninguna naturaleza. Es decir, están abandonados de la mano del Estado, del mercado, y ahí es donde creo que se abre una posibilidad hoy con lo que tú mencionaste al inicio de esta charla. Ojalá que sea en estos términos. Hay dos instrumentos. Pues buena plática, ¿no? Hay dos instrumentos adicionales que habría que poner en la agenda. Uno es una afianzadora institucional de gobierno para esa gente, es decir, para que puedan adquirir créditos y que sea el gobierno el que afiance esos créditos, porque no van a tener elementos para poder soportar, porque no tienen empleo formal, porque no tienen elementos de soporte patrimonial, etcétera, ¿no? Y es un tema que yo creo que es fundamental. Los fideicomisos de obras por cooperación, que también es muy importante para lo que ya está hecho, porque recordemos que hoy por hoy en los fraccionamientos irregulares tenemos todavía una oferta de cerca del 60% de lotes disponibles en esos fraccionamientos. Es decir, todavía hay un 60% de población que podríamos meter en los fraccionamientos irregulares que ya existen el día de hoy. Claro. Entonces, ahí hay que crear afianzadoras y hay que crear un mecanismo de fideicomisos y obras por cooperación para poder detonar esos desarrollos, ¿no? Oye, Horacio, densidad, para que no se queden pues vacíos, ¿no? O semivacíos durante mucho tiempo, porque no se trata nada más de crear suelo nuevo para los que vienen, sino que hay muchísimo suelo que ya está dentro de las ciudades que hay que utilizar y que se debe de desarrollar. Esto que mencionaba Alfonso, que para mí es fundamental, es decir, que no tenga un efecto patrimonial el suelo. Es decir, el suelo sigue siendo o sigue teniendo algún tipo de control en el momento de la venta. Es decir, si tú vendes, me pagas mi suelo a mi municipio. Entonces, para ti el suelo no es negocio. O sea, si tú vendes, tú me pagas a mí el suelo y yo con eso, yo como municipio, como gobierno, puedo volver a comprar suelo en otro lado. Es un subsidio que te estoy dando yo de la plataforma, digamos, donde vas a desplantar tu edificio. Tú eres dueño de tu edificio, pero en el momento que vendas el bien raíz, el dueño del suelo soy yo, no tú. Y eso le da un sentido muy importante a afianzar a la gente y a crearle un sentido de identidad en el barrio que está desarrollando, ¿no? Esos son elementos que yo creo. Y el otro más es también la definición de las normas de urbanización. En la gran mayoría de las ciudades se siguen generando normas de urbanización apegadas a sistemas muy tradicionales, ¿no? Calles donde tiene que tener un carril de 7 metros al frente de la casa, porque van a pasar 2 coches por allí, ¿no? Casas que tienen que tener por lo menos un cajón de estacionamiento afuera. Las calles tienen que ser de concreto, porque pues por ahí van a pasar, cuando en la realidad esa gente, el 20% llega a tener un carro en su vida. Los demás no, ¿no? Entonces tendrían que ser zonas mucho más peatonales, circuitos de transporte, sistemas de ciclovías, parques lineales. O sea, estamos hablando de una urbanización que además es mucho más barata, ¿no? Que ponerle 7 metros de concreto con espesores para que resistan camiones circulando por arriba de ahí, ¿no? Con tráfico que nunca va a estar la realidad. Esa es la realidad. Nunca va a tener. Y para cerrar, porque ya nos va a callar
el dueño de la plataforma. Sí, ya, se acabó. Dejo como tema para que lo platiquemos. Además está todo lo que es la regeneración urbana de los lugares que se están despoblando, casas que se están abandonando, predios que nunca se vendieron. En Ciudad Juárez, nada más en Juárez, 40, hay conjuntos habitacionales que el 40% está abandonado, vandalizado, invadido, y se están haciendo esfuerzos muy grandes para poder hacer lo que acabas de mencionar, porque lo mismo cabe en un asentamiento irregular, en una zona central de la ciudad que se está abandonando, que en un conjunto habitacional que se perdió y que está cayendo los valores, la gente se metió 30 años a pagar ahí para que cada día valga menos la propiedad. Bueno, todo esto que hemos dicho cabe en todas esas. Concluyo entonces, fíjate qué interesante puede ser, es una sola estrategia con todo lo que dijimos, que aplica por lo menos en 3 o 4 condiciones muy diferentes, pero que tienen las mismas necesidades prácticamente, o de nueva o de regeneración o de ampliación de viviendas, infraestructura y todo lo demás. En fin, creo que hay materia. Hay tema y lo bueno es que tengo la fortuna de que ustedes son recurrentes en este espacio y nos dan la oportunidad. Yo empecé diciendo que hay que juntarse para platicar de estos temas con los que saben. Y pues como era evidente, pues no me fallaron. Una gran plática con mucha profundidad, donde sí estamos hablando de cómo construir un sistema integral que reconozca las necesidades de toda la gente, pero en todas las vertientes: vivienda, infraestructura, regeneración urbana, porque las viviendas nuevas, industrializadas o autoproducidas, llegan y en muchos casos se ponen en lugares que están deteriorados, de todas formas. Entonces, ¿cómo consolidar, cómo regenerar esos espacios? Porque cada vivienda tiene que ver con la gente que vive adentro, pero también con el entorno y con la forma en que ese entorno se vincula con el resto del sistema urbano, para que sea una buena solución habitacional, ¿no? Entonces, querido tocayo, muchísimas gracias. Acá nos vemos próximamente. Alfonso, muchas gracias. Gracias. Mando un abrazo y les agradezco. No, hombre, gran plática, en verdad, gran plática. Muy divertido. Y con ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en redes sociales, síganos en redes sociales, díganos de qué quieren hablar, díganos, aprovechemos a los expertos que nos acompañan para preguntarles cosas y que entre todos en verdad logremos que cuando se hable de vivienda, no se hable de vivienda, sino de ciudad, de entorno urbano, de territorio, y veamos el papel que le toca a la vivienda. No seamos caballitos, hay que ver el bosque completo, hay que verlo todo para que podamos tener una condición de vida que incluya todo. Nos vemos por acá y seguimos platicando de esta importantísima agenda urbana. Hasta la próxima. Abrazos. Abrazos a todos.